Radiación de cuerpo negro. Modelos clásicos. La física clásica muestra las ecuaciones para explicar la intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro en función de la longitud de onda. Un cuerpo negro es un objeto capaz de absorber toda la radiación del espectro electromagnético que incida sobre él, sin reflejar nada. Entendemos por radiación aquella propagación de energía en forma de ondas o partículas subatómicas a través del vacío o medio material. En un cuerpo negro, entra la radiación electromagnética por un orificio, se va reflejando en sus paredes internas y se acaba absorbiendo. Si este cuerpo está a temperatura constante, la radiación que recibe incrementará su energía y temperatura, rompiendo su equilibrio térmico. Este se obliga a emitir a su vez radiación. Sin embargo, él absorbe la radiación sin reflejar nada, y las moléculas o átomos que lo forman emiten una nueva radiación para mantener el equilibrio térmico del cuerpo. De lo contrario, esa temperatura cambiaría. A continuación, se van a estudiar las leyes que rigen al cuerpo negro, a través de la ley de Planck, ley de desplazamiento de Wien, ley de Stephen-Boltzmann y ley de Rayleigh-Jeans. La radiación de los cuerpos negros se mide al determinar la energía que esta radiación posee frente a su longitud de onda. Para cada longitud de onda de la radiación emitida, se determina su energía en una gráfica como la que se muestra en la figura. La intensidad emitida se proyecta sobre el eje Y y las longitudes de onda en el eje X. Dependiendo de las temperaturas del cuerpo, obtenemos diferentes curvas. Las curvas de radiación de aquellos cuerpos negros que tienen la misma temperatura tienen los mismos picos de intensidad en las mismas longitudes de onda. La ley de Stephen-Boltzmann dice que la potencia total de la radiación emitida aumenta con la temperatura. Se establece que un cuerpo negro emite una radiación térmica con una potencia emisiva hemisférica total. Está dada por unidad de área, en watts sobre metro cuadrado. Y esta fórmula dice que es equivalente a la constante de Stephen-Boltzmann, la cual tiene un valor de 5.670 por 10 exponente a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta, multiplicado por la temperatura elevada a la cuarta, que también está dada en grados Kelvin. Epsilon es la emisividad de la superficie, que es la relación entre la radiación emitida por una superficie real y la emitida por el cuerpo negro a la misma temperatura. La emisividad en un cuerpo negro siempre será la unidad, y esa emisividad depende del material de la superficie y su acabado, la longitud de onda y la temperatura de superficie. La física clásica permitió calcular el pico de distribución de emisión máxima. Para eso se utiliza la ley de Wien, que dice: la longitud de onda de la densidad de energía máxima es inversamente proporcional a su temperatura absoluta. Y la fórmula está determinada por el valor de lambda, con unidades en metros. Lambda máxima es igual al dividendo de 0.0028.976 metros por grados Kelvin, dividido entre la temperatura, dada en grados Kelvin también. El pico de la distribución de la longitud de onda se desplaza hacia longitudes de onda más cortas conforme aumenta la temperatura, de manera que a cada temperatura obtenemos un máximo de la curva. Es lo que aquí se señala como la lambda máxima. La física clásica también intentaba predecir estas curvas a través de un modelo que se conoce como el modelo de Rayleigh o la ley de Rayleigh-Jeans. Predijo una parte de la curva, la forma que tiene la intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro en función de la longitud de onda para una temperatura determinada es equivalente a 2 por la velocidad de la luz por la constante de Boltzmann por la temperatura, dividido
entre la longitud de la onda elevado a la cuarta potencia. Cuando la longitud de onda se haga pequeña, tiende a cero. La energía radiante o intensidad de la radiación emitida se va hacia el infinito, de manera que lo que nos dice o lo que predice este modelo es una curva que se ajusta muy bien a longitudes de onda grandes. El modelo funciona muy bien, pero los datos experimentales muestran que conforme la longitud de onda va disminuyendo, se aproxima hacia un valor cero. El modelo empieza a discrepar, mientras que en la función de Rayleigh-Jeans se va hacia el infinito. Esto es la curva que predice el modelo de Rayleigh-Jeans. Rayleigh y Jeans calcularon la densidad de energía de la radiación por un cuerpo negro, que indicaba un serio conflicto entre la física clásica y los resultados experimentales. Por esto, de acuerdo con la teoría clásica, no solo deben predominar las longitudes de onda corta en el espectro de un cuerpo negro, también la energía emitida por cualquier cuerpo negro debe tender al infinito en el límite de una longitud de onda cero. Para frecuencias bajas, la fórmula que se deducirá a partir de consideraciones clásicas se acerca hacia los resultados experimentales, pero a altas frecuencias las discrepancias son abismales. Esta falta de coincidencia entre la teoría y la experimentación, que genera problemas de intensidad de radiación infinita a la longitud de onda pequeña, se le conoce como catástrofe ultravioleta, porque no consigue predecir la forma de la curva en la zona ultravioleta. También parece que en la zona infrarroja, pero se predice con mayor exactitud en la zona ultravioleta. Ahí se produce una contradicción porque el modelo predice una energía infinita, pero eso no tiene sentido, que el cuerpo puede emitir una energía infinita a las longitudes de onda baja. En la siguiente figura se puede mostrar el comportamiento del fenómeno que acabo de mencionar. Un famoso físico en el año 1900, Max Planck, rompió con la física clásica y marcó el nacimiento de la teoría cuántica. Planck generó una expresión teórica para la distribución de la longitud de onda, que coincide notablemente con las curvas experimentales. Partió de la hipótesis para obtener una ecuación que consigue ajustar a esta curva, pues la radiación emitida por este cuerpo negro no puede tener cualquier tipo de energía, sino que la radiación se va a emitir en pequeños paquetes que llamó cuantos de energía. Es decir, la energía se emite en forma de pequeños paquetes que poseen una energía que es la constante de Planck, por la frecuencia de la radiación. Esta es la energía de cada uno de esos paquetes. De esta manera, considerando que la energía es discreta, es discontinua, no puede tomar cualquier valor, entonces se llega a una ecuación que describe perfectamente la forma de las curvas para esa ecuación. La energía o la intensidad de la energía emitida es función de la frecuencia y de la temperatura. Es equivalente a 2 que multiplica la constante de Planck multiplicado por la frecuencia elevada al cubo, y esto está dividido entre la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Este producto es multiplicado por la división de 1 sobre el valor E elevado a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia sobre la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura, y este restado menos 1. El valor de H, que es la constante de Planck, es igual a 6.626 por 10 elevado a la menos 34 unidades de joules por segundo. Planck ajustó este parámetro de H de manera que su curva coincidiera con la información experimental en todas las longitudes de onda. Este parámetro es independiente del material con el que está hecho el cuerpo negro e independiente de la temperatura. Se trata de una constante fundamental de la naturaleza. No todas las superficies emiten o absorben la misma cantidad de energía radiante cuando se calientan a la misma temperatura.
Cuando un cuerpo negro se calienta a una temperatura absoluta, su superficie emite un flujo de radiación térmica con una distribución espectral definida. Esta se puede determinar utilizando la ley de Planck. La fórmula, considerando el poder emisivo espectral en función de la longitud de onda, se obtiene con la siguiente ecuación. Mediante la división del valor de C1, que se refiere a la primer constante de radiación, y se calcula con la multiplicación de 8 por pi por constante de Planck por velocidad de la luz. Esto equivale a un valor de 4.9958 por 10 elevado a la menos 27 unidades de watts por metros cuadrados. Esto está dividido sobre la multiplicación de la longitud de onda, que la conocemos como lambda elevado a la quinta potencia, con unidades en metros, multiplicado por la resta de el valor de E elevado a la división de C2, que sería la segunda constante de radiación y que se puede calcular con la relación de H, que es la constante de Planck, multiplicado por la velocidad de la luz y dividido entre la constante de Boltzmann. Esta constante es equivalente a 1.4388 por 10 elevado a la menos 2 unidades de metros por grados Kelvin. Esta constante está dividida sobre el valor de lambda, que es la longitud de onda, multiplicado por su temperatura absoluta, que está en unidades grados Kelvin. Y esto está restado menos 1. Esta ecuación describe perfectamente la curva, tanto en la zona infrarroja como en la zona de la región ultravioleta, y predice también el máximo de forma correcta, porque esta ecuación rompe por completo con la física clásica y la energía puede tomar cualquier valor. Planck introduce estas hipótesis para poder explicar este fenómeno, pero después van a cobrar importancia porque la retoma Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico y empiezan a encajar las cosas bajo estas consideraciones. Ningún cuerpo real absorbe e irradia esa radiación como un cuerpo negro perfecto. La superficie del Sol y la Tierra se comportan aproximadamente como cuerpos negros. Sin embargo, la curva de la radiación de un cuerpo negro es una muy buena aproximación a la realidad, y las propiedades de los cuerpos negros proporcionan un entendimiento importante del comportamiento de los objetos reales. La aplicación de la ley de Planck en la Tierra, con una temperatura superficial de 288 grados Kelvin, indica que el 99% de la radiación emitida está entre las longitudes de onda de 3 y 80 micras, y su máximo ocurre a 10 micras. Sin embargo, la estratosfera de la Tierra, que se encuentra a una temperatura entre 210 y 220 grados Kelvin, irradia entre 4 y 120 micras con un máximo a las 14.5 micras. En este esquema podemos ver las curvas de radiación del cuerpo negro. Por ejemplo, la temperatura a la que se encuentra la superficie del Sol aproximadamente es 6000 grados Kelvin, pues el cuerpo emite radiación electromagnética con una intensidad baja si la longitud de onda es amplia, y se presenta un máximo en la intensidad de la radiación emitida cuando corresponde a una longitud de onda pequeña, y se obtiene por tanto una lambda máxima. Cuando más caliente llega a estar un cuerpo negro, su longitud de onda pico es más pequeña. La longitud de onda pico es la longitud de onda en que el cuerpo emite la mayor parte de su radiación. Este decremento en la longitud de onda cuando la temperatura aumenta explica por qué los objetos que se calientan primero se tornan de color rojo, luego de color rojo a naranja, luego en amarillo y posteriormente en azul. Estos colores están disminuyendo sucesivamente en longitudes de onda.
En longitudes de onda más pequeñas en la región es ultravioleta, donde la intensidad de la radiación emitida es menor, por debajo de la zona visible, y por encima de esta está la infrarroja. El Sol se aproxima bien a la curva del cuerpo negro de 6000 grados Kelvin, ya que tiene una temperatura de unos 5500 grados Kelvin, y como podemos ver, la zona visible está aquí también representada. Nos cae en la zona del máximo el color violeta, el verde, el amarillo nos cae en la parte de arriba. Nuestro ojo ve la luz visible, puesto que es la radiación de mayor intensidad que la estrella emite. Parece que nuestros ojos han decidido elegir la zona del espectro electromagnético de mayor intensidad y no la zona ultravioleta, que es la de menos intensidad, o incluso la infrarroja. Una aplicación que tiene la radiación del cuerpo negro es que permite determinar la temperatura de astros u objetos celestes, pues como podemos ver, la lambda máxima va a depender de la temperatura según la ley de Biot, y por lo tanto conoce el color de las estrellas. Los valores de lambda máxima y temperatura son proporcionales. Por tanto, determinando dónde se alcanza el máximo en la intensidad de la radiación que llega, se puede determinar la temperatura a la que se encuentra esa estrella. Aunque ya sabemos que no existen los cuerpos negros puros, hay muchos objetos que se aproximan a cuerpos negros. Cuando se mide la radiación procedente de una estrella en todas las longitudes de onda, encontramos una curva muy parecida a la del cuerpo negro, que nos permite calcular la temperatura de la superficie de la estrella. Por ejemplo, hay estrellas jóvenes de gran masa, como las Pléyades o Sirio, que se encuentran a una temperatura en torno a los 10.000 grados Kelvin de temperatura exterior sobre la estrella. En la constelación de Orión, uno puede comparar estrellas de la fase de gigante roja, como Betelgeuse, que tienen temperaturas pequeñas, aproximadamente 3300 grados Kelvin, y la podemos visualizar en la imagen en la parte derecha, en la parte de arriba hacia la izquierda de esa imagen. También en comparación con otras como la de Rigel, por ejemplo, que maneja temperaturas aproximadas a los 12.100 grados Kelvin y se encuentra en la parte de abajo hacia la derecha. Bellatrix tiene una temperatura aproximada de 22.000 grados Kelvin y se encuentra en la parte de arriba hacia la derecha. O Mintaka, que tiene temperaturas de 31.800 grados Kelvin. Esta se encuentra al extremo derecho del centurión de 3 estrellas de la mitad. Es uno de los fenómenos físicos, junto con el efecto fotoeléctrico, los espectros atómicos, que hicieron ver a los físicos que la física que tenían antes de 1900 no estaba completa, no podían predecir las observaciones experimentales que de estos fenómenos estamos comentando. Y todo esto dio lugar al nacimiento de una nueva física de la mecánica cuántica, que sí consigue explicar con una exactitud enorme la teoría más exacta desarrollada de estos fenómenos.